Estela Caloni, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, preocupados podríamos decir, Estela, porque las cosas parecen pasar de castaño a oscuro, ¿no? Por supuesto, te imaginas que es un avión pequeño, que tiene un corto alcance de vuelo, es decir, que tiene que reabastecerse, no es del tipo de los aviones inmensos que te pueden pasar 14 horas viajando. Un avión pequeño que tiene que dar media vuelta en el aire, en un territorio que, bueno, que no conoce un avión presidencial, no es un avión que hace vuelo diariamente. Tener que andar recorriendo dónde bajar o por dónde pasar para ir a reabastecerse donde tenía previsto, que era en Canarias, es terrible. ¿Por dónde pasás? ¿Por dónde llegás? A donde tenés que reabastecerse. Tener que hacer un aterrizaje forzoso en Viena, en Austria. Tener que soportar que el embajador español se acerque a ver, mandado por los Estados Unidos, esperando, y lo dijeron públicamente, estamos esperando la orden de Estados Unidos. Lo dijo un vocero de la Cancillería. Es decir, que quedó clarísimo que de dónde venía la orden. Entonces, esto provocó una reacción muy fuerte, porque como nosotros tenemos este término cipayo tan extraordinario que se acumuló a lo largo de nuestra historia, tenemos tantos medios cipayos que ni siquiera son capaces de redactar una información que diga la reacción que hubo dentro de los países europeos, para que el presidente del Parlamento saliera a decir lo que dijo. Bueno, imagínate. Entonces, es muy, muy grave la situación, en el sentido, pero lo más grave no es que estos países europeos, como potencias, que son potencias económicas, pero evidentemente no potencias, porque ninguna potencia puede estar a las órdenes de nadie. Ningún país puede estar a las órdenes de nadie. Ningún país puede llamarse potencia si está esperando una orden o te dan una orden sobre un tema de sospecha. Ahora, yo creo que es porque la gente no hace las cosas que debiera en el momento en que, cuando ellos se burlan de aunque sea un hecho que puedan considerar menor. Yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de un periodista, Hernando Calvo Espina, que escribía en Le Monde, sí, un colombiano que vive de los 15 años en Francia, y al que siempre escribe libros denunciando la política, la impunidad de Estados Unidos, miles de cosas muy serias, pero nada más que hasta allí. Tampoco puede ser un terrorista colombiano en Francia, ¿no? Que vive en Francia, que vive escribiendo en Francia, no sé qué clase de terrorista colombiano que nunca ha cometido ningún acto de ninguna especie. Pero él venía volando por Air France, venía a Venezuela a un congreso donde nosotros los estábamos esperando, porque él era parte de las redes por la humanidad y demás. Y a partir de ese momento, de repente el avión, dicen los pilotos, tenemos que regresar, tenemos un problema, no podemos seguir pasar por territorio de Estados Unidos, vamos a aterrizar en una isla. Y él pregunta, ¿te parece hasta gracioso? ¿Qué está pasando? Dice, parece que hay un terrorista a bordo. Entonces le dice, ¿y quién es? Y le dice, muy despacito, es usted. Lo señalan a usted. Pero por supuesto, él estaba leyendo cargado de libros, pero los libros tuvieron que volver. Y lo bajaron. Claro. Se bajaron de ahí, tuvo que seguir en otro vuelo, porque Air France tenía que volver por Estados Unidos, o sea, porque el lado... bueno, eso pasó. Y yo no me recuerdo que hubiera habido ningún movimiento de periodistas, salvo muchos de nosotros que mandamos nuestra solidaridad con Hernando, pero hubiéramos tenido que hacer un lío espantoso, porque aunque un terrorista estuviera viajando, suponiendo, acusado por ellos de terrorista, porque una cosa es un terrorista, otra cosa son los miles y miles de sospechados, sobre todo que en nuestro país tenemos 30.000 desaparecidos, todos los cuales eran acusados de terroristas. Claro. No hayan estado rezando en una iglesia, siendo curas, monjas, no importaba, pero era el enemigo interno.
Entonces nosotros sabemos lo que es eso. Entonces imagínate que ¿qué le hace que vaya pasando por tu territorio a alguien? ¿Qué se está haciendo? Nada. Entonces, esto pero es, como yo digo, más afrenta para los pueblos de Europa. Claro. Porque reconocer públicamente que los gobiernos europeos están recibiendo órdenes de un país extraño, que no pueden tener una relación propia y digna con otros países como América Latina, en el momento que a los que le interesa tener una buena relación con América Latina son en una Europa en crisis para ver dónde invierten, dónde pueden hacer negocios, dónde pueden salvarse, es suicida, es directamente suicida. Y es suicida, y yo no sé si Estados Unidos debe estar fregándose las manos ahora, porque dirá, qué maravilla, si ya no tengo que intervenir yo para sacarlos de América Latina directamente, sino que le creamos un problema entre Europa y América Latina, y nos viene muy bien a nosotros que quedamos como los únicos, no tenemos competidores. Esto es lo que hay en el fondo también. No nos equivoquemos en los análisis. Además de todo, y el pueblo europeo, los pueblos, estos movimientos europeos, yo estoy recibiendo un montón de mensajes, pero cantidades de mensajes, de una cantidad de movimientos universitarios de Italia, de todas partes, están protestando duramente, diciendo lo que los gobiernos tienen que explicar. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Lo que debe pasar, auténticamente, es que en este grado de sumisión en que cayó Europa, que todas las economías europeas llegaron a ese estado por el gasto infinito en las guerras. Porque Estados Unidos, y están muchísimos documentos, decía, bueno, hubo discusiones muy fuertes que decían, bueno, nosotros ponemos las armas, ustedes pongan el dinero, pero el dinero era para las armas, ¿me entendés? ¿Para qué necesitas el dinero para hacer la guerra si no para el combustible, para las armas? ¿Cuáles son los elementos que te cuestan para la guerra, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasó? Toda Europa empezó a gastar una infinidad de dinero en estas guerras que eran guerras que eran parte de un proyecto de reocupación colonial del mundo entero, de asegurar fronteras en todos los continentes por parte de Estados Unidos, que es un gran proyecto. Por otra parte, en el Medio Oriente está el proyecto propio de Israel, que es parte de la agenda de Estados Unidos, de dejar toda esta región si pudiera ser despoblada mejor. Yo te pregunto, ¿quién gobierna Afganistán? ¿Quién gobierna Irak? ¿Quién gobierna Libia? ¿Quién tiene en sus manos el petróleo de Libia? No es Europa, es Estados Unidos. Lo que hay detrás de esto es ese nuevo orden mundial, esa Pax internacional, que no quiere decir paz, sino la Pax sí, que ellos proponen es la Pax del control mundial. Claro. La única paz que existe para ellos, y ellos están controlando el mundo entero. Entonces estamos en una situación, pero esto también es una alerta para una América Latina que estaba demasiado tranquila frente a las ofensivas de los últimos tiempos del imperio. Demasiado tranquila, porque está aplicando un esquema de contrainsurgencia contra nuestros países, un esquema de contrainsurgencia que tiene que ver con la desestabilización de los gobiernos regionales que nos molestan, con tratar de bajar el nivel de potencia de un país como Brasil, eso hay que tenerlo muy en cuenta, de destruir un bloque competitivo como podría ser el de América Latina, que además pensaba moverse independientemente, o lo más independientemente que se pudiera, y bueno, empezaron a golpear, claro, para instalar gobiernos obedientes como claro, el de Paraguay, claro, que lo ponen ellos, lo sacan ellos, lo ponen ellos, como el de Honduras, que fue clarísimos en ambos casos, con el nuevo tipo de golpes que ellos incorporan, con la participación de las justicias, las Cortes Supremas, los parlamentos, que tenemos que tenerlo en cuenta. Eso fue lo que participó en el golpe de Honduras.
La Corte de Justicia dijo que no era un golpe, como lo había dicho la Corte de Justicia venezolana con el golpe del 2002. Claro. Entonces, hay muchos elementos nuevos incorporados a este nuevo esquema contrainsurgente que se aplica sobre América Latina. Ahora, si a nivel gubernamental en la región no se dan cuenta de lo que significa todavía mantener esta dependencia que nosotros mantenemos, de la capacidad de aplicar los mecanismos contrainsurgentes en este periodo histórico, que no solo van por vía militar, sino que tienen otra cantidad de elementos nuevos para hacerlo, sobre todo la tecnología, la ciberguerra. Yo, por ejemplo, te diría que jamás incorporaría un modelo completamente electrónico para votar. Claro. Los alemanes no lo aceptan porque mientras vos no manejes la tecnología, ellos se pueden meter en cualquier parte, te lo está demostrando ahora todo lo que está saliendo. Entonces, te pueden arrastrar votos de un candidato para otro, pueden hacer lo que quieren. Ellos, no nosotros. Nosotros podemos nada más que poner en orden todas las cosas y ser muy ordenados y prolijos y mostrar que auténticamente nuestros votos son nuestros votos, qué sé yo, pero no les podemos dar ninguna oportunidad a ese imperio de que venga sobre nosotros. Te voy a decir algo, solo para terminar. Sí, por favor. En Alemania, la Constitución alemana prohíbe el voto electrónico. Claro. Porque saben que es controlable, absolutamente controlable, no por nosotros, por ese poder superior, con la superioridad que tienen tecnológica de todo tipo. Bueno, amigos, yo hay creo que estar hemos entonces hecho un recorridito y tenemos que marcar lo grave que es para América Latina y lo gravísimo que es para los pueblos europeos y la tristeza de ver a una Europa que ha caído a sus niveles más bajos de subordinación. La respuesta de los presidentes del sur fue contundente, a toda cuenta de que pidieron también a las naciones, primero pedir disculpas a la intervención de Naciones Unidas, es decir, que dijeron, bueno, ¿dónde están Naciones Unidas acá? ¿Qué está pasando? Es lo que se puede hacer diplomáticamente y diríamos en este momento. Tenés que tener en cuenta que hay países que no que ahora con esta alianza del Pacífico, donde han caído estos gobiernos que han caído en esa alianza del Pacífico, que es también el suicidio para los pueblos de esos países, porque esos pueblos tienen que volver atrás todo lo que habían avanzado en contra de todo lo que eran los proyectos neoliberales que nos impusieron los 90. Entonces lo que vamos a tener es indignados, pero diríamos con otro nivel, pueblos levantados por todas partes, porque van a retroceder las pocas conquistas sociales que por este contacto con la unidad de América del Sur habían logrado. Pulqui contraataca.